Hola a todos y bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante curioso y es esos consejos que son poco conocidos como unos life hack para estudiar el NCLEX. En mi preparación pues para el NCLEX tuve pues bastantes maneras de estudio siempre, como les comento, con la misma intensidad, por decirlo de alguna manera, de estudio y con los mismos recursos, porque como siempre lo he dicho, buscar y buscar y buscar más bancos de preguntas, buscar más, digámoslo así, guías, lecturas y no tener un enfoque en pues algunas predeterminadas con las que siempre estudiemos, realmente no nos va a ayudar pues de mucho. Así que estos consejos que no se conocen mucho y de los cuales uno no habla, los vine experimentando o los he venido experimentando a lo largo de mi preparación y a lo largo de la preparación de otras personas, y realmente puedo decir que potencian casi a un 200% la preparación para el NCLEX. Indirectamente están relacionados con el conocimiento, que es muy importante para la preparación, y toda esta parte teórica, pero también están direccionados a de alguna manera poder aplicarlos para tener una, como siempre lo he dicho, estabilidad mental y enfoque para el estudio, que realmente es muy importante. Entonces, sin más preámbulo, el primer consejo es la aplicación de flashcards. Como les había comentado con anterioridad, pues hacer flashcard hace parte de nuestra rutina para estudio del NCLEX, porque de cierta manera creo que hacer mapas mentales, estas flashcards o mapas conceptuales, hace que el rendimiento aumente porque tenemos conceptos que se van relacionando. Yo utilicé aplicaciones como Anki o Quizlet para crear y revisar tarjetas de memoria en cualquier momento. O sea, en el momento en el que diga por lo menos el calendario que tienes que revisar cierto tipo de teoría de cierto tema. Y la repetición pues, de estas flashcards mejora la retención de la información. Otra de las cosas muy importantes para cualquier examen, creería yo, sería el meditar y el mindfulness. Puede ayudar muchísimo a reducir el estrés, la ansiedad y también a mejorar pues, la concentración, aumentando la claridad mental. Estas prácticas se pueden realizar en la mañana y se configuran de una manera que no limite muchísimo tiempo, puede ser 10, 15 minutos y estaría muy bien. Hacer microestudio también me sirvió muchísimo, de 5 a 10 minutos durante el día, unas sesiones cortas donde podamos repasar conceptos clave o esas tarjetas o esas flashcards que tenemos en Quizlet, para que tengamos un aprendizaje constante y pues ya sea menos abrumador tener tanto contenido. Los resúmenes me sirvieron muchísimo, pero relacionándolos con el calendario de Archer. ¿Qué quiere decir? Todas esas notas, todos esos resúmenes que tiene Archer, junto con su calendario, sirven bastante. Un tip muy importante que me sirvió fue cambiar el lugar de estudio para mejorar la memoria y la retención de la información. Entonces, si tenemos esa variabilidad del entorno de estudio, eso va a obligar al cerebro a crear como más asociaciones con la información. Me sirvió muchísimo estudiar en la sala, en el estudio y en otras partes para poder, pues, digámoslo así, tener un enfoque más adecuado y mejor retentivo. Los distractores, evitarlos, muy importante evitar los distractores. Si tenemos nuestro teléfono al lado en el momento de hacer una evaluación o del estudio, realmente pues no nos va a servir de mucho. Lo importante es, si se puede, ponerlo en modo avión mientras estamos haciendo un CAD, un Readiness Assessment, mientras estamos haciendo un tutorial, una práctica a modo de tutor. Esto realmente ayuda muchísimo, aunque uno no crea, a que el rendimiento del estudio sea eficaz. Se mejora de manera inmediata, porque me he dado cuenta que cuando uno está haciendo cierta actividad, no solo estudiando y está viendo pues las notificaciones, eso hace que la actividad no tenga
el mismo rango de concentración primero, y segundo, que uno se atrase en tiempo. Entonces, si uno está haciendo 25 preguntas, un ejemplo, en una hora, pues ya no va a ser en una hora, sino va a ser en 2 horas, y eso va a atrasar claramente el estudio, el calendario, y también va a favorecer para que nosotros no podamos tener como la retentiva o pues esa estabilidad que tenemos que tener en cuanto a la revisión de preguntas y demás. Me sirvió mucho como otro life hack incorporar todas estas rutinas de estudio en rutinas diarias. Entonces, por ejemplo, escuchaba podcasts, me gustaba mucho un podcast de Enkels Hayel, que es muy conocido. Este podcast lo hace un doctor que prepara para el NCLEX, que es el Dr. C, y tiene, digámoslo así, cada uno de los temas del NCLEX de manera muy resumida, pero muy detallada además, para poder intervenir con estrategias y para tener obviamente en cuenta cada uno de esos temas que casi uno no estudia. Y qué mejor que mientras uno está haciendo ejercicio, mientras uno está cocinando. Cuando pues yo salía para mi trabajo y me desplazaba caminando a cierta estación, por ejemplo, para tomar transporte, cuando no llevaba el carro, entonces tomaba transporte, iba escuchando mientras caminaba el podcast en el carro, entonces lo ponía para, digámoslo así, también tener esos momentos de 20-30 minutos para poder escuchar cualquier tema, sea de estrategia, sea de respiratorio, circulatorio, endocrino, bueno, todos estos temas que salen en el NCLEX. Creo que también aumenta el rendimiento un 200%, porque cuando iba a estudiar el tema y cuando iba a ver las preguntas como tal en el Archer, eso hacía que ya, como lo había escuchado en algún momento, podía intuir algunos síntomas, algunos signos para poder dar la respuesta correcta. Entonces, creo que es muy interesante el poder tener también esa escucha activa y ese listening, porque al escuchar también en inglés los podcasts ayuda muchísimo en el rendimiento del listening, para pues ya posteriormente podernos comunicar mejor y tener ya pues desde ya una preparación para pues el examen de inglés, ¿no? Utilicé digámoslo así, en la primera etapa del estudio, cuando no estaba concentrado en solo las evaluaciones o en los CAT, utilicé una técnica que creo que ya la mayoría la conoce, que es la técnica del pomodoro, y hacía bloques de tiempo de 25 minutos con descansos muy cortos dependiendo del tema que estaba viendo. Si estaba viendo un tema denso, que a mí me parece, digámoslo así, de bastante contenido endocrino o sistema cardiovascular, pues utilizaba esta técnica de Pomodoro. Soy sincero, no la utilicé para la preparación de todos los temas, lo hacía para esa preparación de temas densos, pero que sabía que pues me iban a ayudar de alguna manera a tener mejor rendimiento, porque pues al estudiarlos de manera consecutiva quizá no iba a tener la misma claridad mental para poder tener la retentiva. Después de estas 4 sesiones digamos, de bloques, o sea, hacemos bloques de tiempo de 25 minutos, descansos cortos de más o menos 5 minutos entre cada uno de ellos. Después de 4 sesiones se toma un descanso ya más largo, de 15 a 30 minutos. Y pues esa técnica ayuda a mantener la concentración realmente a un nivel más elevado, y definitivamente nos va a ayudar muchísimo a tener pues la retentiva, como les comento, y a disminuir algo por lo cual yo lucho mucho en cuestión de la preparación, es el agotamiento mental. Tenemos que entender que cuando hacemos evaluaciones o cuando estudiamos es importante hacerlo de manera, por decirlo así, lúcida, sin tener atrás un estrés, un agotamiento mental pues amplio, porque de esa manera no vamos a rendir. Es por eso que también me ayudó muchísimo a estudiar en un cronotipo ideal. ¿Qué quiere decir eso de cronotipo ideal? Identificar si somos más productivos en la mañana, en la tarde o en la noche. Y asimismo uno puede programar pues las sesiones de estudio
en esos momentos para pues maximizar, la eficiencia. En mi caso, mi cronotipo ideal era en la noche porque pues salía también de un, digámoslo así, ambiente laboral pues denso, podía llegar a relajarme un poco antes de estudiar y tenía pues mejor retentiva. También en las notas de Archer o en las notas que iba haciendo utilizaba colores para codificar información. Me sirvió muchísimo. Asignar esos colores, digámoslo, específicos a diferentes temas o tipos de información puede ayudar bastante a organizar y a recordar mejor los conceptos. Si hacemos un mapa conceptual y le hacemos la decodificación de cierto color, nos sirve muchísimo, muchísimo. Está muy demostrado que hacer ejercicio regularmente mejora un 300% pues digamos que disminuye el agotamiento mental y mejora la retentiva y la concentración en el estudio. Si se puede hacer, es muy muy importante hacerlo. Como digámoslo así, guía adicional, los seminarios que a veces hacían de YouTube de ciertos temas que los cuales no me quedaban muy claros ni en el tema del estudio en modo tutor del Archer o cuando hacía las notas o en el video como tal de Archer, siempre hacía o veía algunos temas muy muy específicos, como les digo, no es todo, pero sí muy específicos, los cuales pues no me quedaban claros, los veía en pues YouTube como herramienta, digámoslo así, entre comillas, adicional, pero ya uno, dos o máximo tres temas que no me quedaban claros. Siempre intenté, aparte de tener las notas de Archer, hacer o tomar las notas a mano, porque de esa manera la retentiva también se mejora. Entonces, ese tip también siento que es muy muy importante para poder saber en dónde, o por lo menos yo tengo una memoria muy de imágenes o de ilustraciones, saber en dónde tomamos la nota para así mismo, digámoslo así, recordar el concepto y en dónde estábamos viendo el concepto en el momento en que lo escribimos. Me sirvió bastante poder realizar este tipo de actividades o de notas pues a mano. Otro de los tips muy muy importantes es que cuando yo hacía mis evaluaciones o mis CAT, digámoslo así, que a manera pues curiosa, es un life hack de alto nivel, estudiaba con el mismo buzo. Yo tenía un buzo azul y ese buzo fue el que llevé pues a la presentación del NCLEX. De esa manera me sentía como más en casa o más como cómodo en el momento de presentarlo, porque pues mi cerebro como que de alguna manera estructuró que al estudiar con este buzo pues era para estudiar de manera tranquila, de manera pues adecuada en el ambiente de mi casa. Y pues así me sentí pues cuando estaba presentando el NCLEX. Me sentí como si estuviera en la sala o si estuviera en el estudio presentando un CAT, y eso me reguló bastante a nivel mental. Otro tip importantísimo, y creo que esto sí ya va más relacionado al plan de estudios, y es que luego de llegar a un punto donde sabía que mi conocimiento era el adecuado para hacer evaluaciones, me tomé casi 1 o 2 semanas de solo evaluaciones, o sea, de solo CAT y de solo Readiness Assessment, para llegar pues totalmente entrenado a presentar una evaluación, porque pues ver el NCLEX como si fuera una evaluación más o un CAT también ayuda a que uno se concentre más y que la ansiedad pues se disminuya. Entonces eso me ayudó muchísimo, el hecho de hacer estas 2 semanas, si no estoy mal, varios CAT, varios Readiness Assessment, para llegar totalmente preparado y entrenado pues al momento del NCLEX. De esta manera pues no lo hice. Este sería otro tip: no hice los CAT hasta el último día. Yo el día anterior, sería otro de los tips, no estudié absolutamente nada para el NCLEX, me relajé, estuve pues pensando pues en otras cosas, estuve caminando en la ciudad en donde pues iba a presentar el examen. Entonces eso también es muy muy importante para poder tener, digámoslo así, esa estabilidad mental que uno pues requiere. Otro de los tips frente pues al plan de estudio es que solo cambié
Es decir, yo no soy partidario de cambiar bancos de preguntas para estudiar para todo el NCLEX. Yo soy partidario de sí presentar al menos un examen con un banco de preguntas diferente antes de la presentación del NCLEX, para ver si hay algunas preguntas que, pues, con algunos conceptos diferentes que uno no pueda, digámoslo así, asimilar o relacionar que salgan en Archer. Entonces yo lo hice con UWorld, lo hice 2 o 3 días antes, solo presenté, ojo, no es estudiar con otro banco de preguntas diferente, es presentar solo una evaluación en YouWorld Self-Assessment para ver una forma diferente, sería como el concepto de cómo se pueden preguntar o cómo pueden plantear preguntas para el NCLEX. Me sirvió bastante también como para tener esa seguridad de que estaba totalmente pues preparado, porque cuando hice el self-assessment pues tuve un very high de resultado, y eso la verdad me subió bastante el ánimo, porque supe que también en otro banco de preguntas pues tenía el mismo rendimiento. Pero tengo que ser muy sincero, eso depende de cada quien, pero desde mi perspectiva, y esto sería como el último tip, que no es un life hack y no es un tip que uno no sepa de antes, es un tip que todo el mundo sabe, pero creo que es muy importante, y es el hecho de estudiar el NCLEX con Archer, porque desde mi punto de vista vi exactamente hasta la plataforma y todo igual a Archer. Digámoslo que obviamente no estamos haciendo publicidad, Archer no nos paga por esto, pero pues sí es el tip de estudio más grande, porque a pesar de ver en YouWorld este self-assessment, vi que no era como igual de configurado a lo que está pues el Archer para presentar el NCLEX. Así pues, estos son unos tips que no todo el mundo habla, ¿cierto? Porque todos hablamos de plan de estudios, todos hablamos de que nos tenemos que preparar 6 meses, 3 meses o el tiempo que sea, todos hablamos de estrategias, pero más allá de todo esto, creo que sí hay algunos tips, que fueron los que nombré, que nos ayudan a que el rendimiento se mejore sustancialmente. Así que si tienen alguna pregunta, algún comentario frente a los tips que hemos hablado en este video, háganmelo saber. Estamos totalmente dispuestos a poder responder todas sus preguntas. Así que si tienen otra idea de video para hacer, también la vamos a realizar. Y sin más, me despido. Hasta un próximo video. Muchas gracias por estar viendo todos nuestros videos. Un abrazo. Chao, chao.